Hola, buenos días. Buen día. Buen Hola, día. buen día. Hola, ¿cómo les va? Último día hoy, ¿eh? Ahí está. Bueno, chicas, ¿cómo están? Aparte de las otras materias y de esto, ¿ya se inscribieron? Cuéntenme un poco ustedes hoy. Bien, todavía nos quedan algunos parciales. ¿Te quedan parciales? ¿Saben por qué les pregunto? Realmente porque para nosotros, hoy es la última clase, estoy hablando de derecho comparado, pero sé, por ejemplo, que a partir del 25 se podían inscribir para los finales. Entonces, no sé cómo lo manejan ustedes eso. Si me decís que tenés parciales es porque todavía quizás no tengan notas promediadas en cuatrimestrales. No, esta es la única cuatrimestral. Ah, las demás son todas anuales las que tienen ahora. ¿Qué están cursando? Todas las de cuarto. Bianca, sea un poquito más precisa, porque yo como docente sé que, por ejemplo, tenés lengua jurídica, pero ¿qué otras materias nominalas, por favor? Hola, Roxy. Sí, jurídica 2, lengua inglesa 4, práctica profesional, práctica de la traducción oral 2, derecho procesal, traducción audiovisual. Tienen un montón. Y en esta semana que en esta semana que empezamos hoy, ¿tienen los parciales de estas o después de la feria? Sí, nos quedan 3 parciales. ¿Cuáles te quedan así estas semanas? Traducción oral 2, jurídica 2 y lengua 4. Bueno. ¿Y las demás están en la misma situación que Bianca? Sí, yo estoy igual. Me estoy cursando todas las materias y tengo los mismos 3 parciales. En alguna tienen, les consulto para, nosotros es la última clase, entonces vamos a hacer repaso para los que quieran, y vamos a trabajar sobre alguna duda que queda. Estoy esperando a ver si se conecta Karina, porque es la que dio recuperatorio el otro día, para hablar sobre el parcial ella, si es que ella quiere, y en ustedes, que según reglamento creo que van directo a final, es decir, la inscripción a final, me refiero. Ustedes tienen inscripción en final, pero ustedes ya tienen la nota del parcial y las notas de los promedios de trabajos prácticos que ya les habilita la inscripción. No sé si alguna lo pudo hacer, por eso les pregunto en este momento todo eso. Hola, buen día, profe. Hola. ¿Pero es promocionable la materia? Sí. Sí, por eso te pregunto. Ah, está bien, sí. Oíme, les pregunto a ustedes, porque desde lo que sabemos nosotros, las docentes, es promocionable. Es más, de hecho, tuvimos que cargarle las notas para que ustedes ya la tuvieran y pudieran habilitarse a la inscripción. Por eso pregunto tanto. Supuestamente si nos inscribimos se cancela la promoción. Explícame qué es eso de que se cancela la promoción. Que si nos anotamos para el final se nos cancela la promoción. Tenemos como que esperar a que pase el final para que se nos promocione sola la materia. No lo sé, esa parte administrativa, te soy sincera, no la sé. Sé que, por ejemplo, que a veces, consúltenlo ustedes, ¿no? Porque eso lo consultan con registro de alumnos. Sé que, por ejemplo, a veces se inscriben las que están en condiciones de promocionar, que son casi todos, creo, y automáticamente, digamos, es como que le habilita ya la promoción para las cuatrimestrales. Máxime cuando me acaban de decir que cuatrimestral es una sola la que tiene. ¿Alguna dificultad con esta materia en el que necesitemos repasar algo por si acaso? No.
No. Estoy buscando las... ¿Vieron? ¿Entraron en mi UNSA? Sí, sí. Ah, ya le entraron, ya tienen todo, está todo cargado. Nosotros no Sí, sí, ya podemos está verlo todo. sino como lo ven ustedes, lo vemos distinto. Químico, No, que sí, en la Omniums al menos lo mío estaba todo cargado. perfecto. Eso me quería saber porque así me quedo tranquila con ese tema, ¿sí? Bueno, Rox, ¿algo? No, a mí lo único que me inquieta es que averigüen bien si se tienen que inscribir o no, porque en todas las anteriores veces tuvieron que inscribirse para que les habilitaran, pero eso Exacto. averigüenlo ustedes. Exacto, por eso mismo les pregunto tanto, y ustedes me dicen que es directo, pero hasta donde, por lo menos yo soy lo mismo que Roxana, que inscribirse tienen que inscribir para el examen. A mí me parece que lo que yo vengo haciendo con los que promociono, no hice más nada. Eso es lo que vengo haciendo desde que hay promoción. Igual, A Gaby, menos que Eso, mañana eso la vemos. perdón, ¿Cómo? desde la virtualidad. Y el año pasado, sí, las que promocioné no hice nada. No, igual desde antes, desde primero. Sí, sí, pero desde que la virtualidad tampoco. El año pasado por eso no, ¿sabés por promocioné qué? uno y no hice nada. No, les Igual digo, mañana vemos a Mariana, cualquier cosa le preguntamos a ella. sí, pregúntenle bien, ¿saben por qué? Porque nosotros tuvimos, nos mandaron mail a los profesores y todo, que teníamos que cargar las calificaciones antes del 25. Y el fundamento para la carga antes del 25 era establecer si promocionaban o no para las inscripciones. Entonces, ese régimen administrativo, no se olviden que los docentes no la tenemos tan preciso como, como ustedes quizás o la parte directiva. Y por eso les insisto para que se inscriban, o para que averigüen, mejor dicho, para que averigüen. ¿De acuerdo? Bueno, Supongo que es por si no promocionamos, sí nos tenemos que inscribir. bueno, les pido en serio que eso lo manejen ustedes. O sea, nosotras dos estamos insistiendo en que tengan previsión de eso. Si hay que inscribirse, que se inscriban, no hay problema. ¿Por qué? Porque la fecha del final, ¿te acordás, Rox, cuándo era o no? No, me fijo, espera. Ahora me fijo. Por favor, fíjate. Creo que es tipo el 17 o algo así. Sí, yo sé que tienen que dar otras primero, por eso sé que tienen sé que tienen muchas más que dar antes. Ahí tengo que buscar el mail, aguárdenme un Sí, cachito. está bien, está bien, está bien. No hay ningún problema. Estoy mirando si... Nico, ¿vos cómo andas? ¿Tenés que dar o no? No, te promediaste, ¿no? ¿Cómo? ¿Promediaste con el trabajo práctico? Sí, sí, sí. No, igual yo tengo que ir a final. Tenés que ir a final. Sí. Creo que vos y Muriel, creo que son los dos únicos. ¿No? Vamos a tratar hoy de hacer un pequeño TP sobre algún tema que a Roxana o a mí en este momento se me va a ocurrir. Yo tengo idea de uno, y lo vamos a tratar de utilizar como aprendizaje para el final, ¿sí? ¿Te vas a presentar en julio? Sí, sí, es la idea. ¿Lo pudiste encontrar, Rox? No, no. Tengo el procedimiento y esto, pero no estaría encontrando la fecha. Esperen que lo voy a buscar yo. Hacemos una cosa. Espérenme un poquito que voy a buscar mi agenda. Permiso. Esperen que me fui. ¿Alguien más tiene que dar final? Aparte de Nico. ¿No? No. Bueno,
No sé, la verdad que fue fluctuante esto. En el primer año que se promocionó, les hicieron inscribir a todos. La vez pasada también, así que no sé. Por eso ¿Encontraste? yo creo que se tienen que inscribir. De hecho, Pero creo que bueno, se tienen que inscribir. no le vamos a hacer lío, que averigüen. No, si tienen reunión Escúchame, mañana con Mariana ya lo solucionan. este, ¿encontraste? No, que estoy abriendo yo también el mail. Sí. Bueno, díganme una cosa, ¿qué les pareció el curso? ¿Qué fue lo más difícil que vieron? ¿Qué cosas hay buenas? ¿Qué cosas hay malas? En serio les preguntamos, porque con esto podemos cambiar cosas o mejorar cosas. No, a mí me pareció bastante interesante ver de qué manera va, cómo se manejan los otros países, por ahí justamente lo que es el Commonwealth o países de Oriente, que por ahí no tienen la misma manera de manejarse institucionalmente que nosotros. Y es interesante ver por ahí cómo por ahí nosotros hacemos una cosa y ellos por ahí hacen de otra manera diferente. Lo mismo también las constituciones, no son todas las mismas. Me pareció bastante llevable. Por ahí se complicó un poco más al final del cuatrimestre con todos los orales y eso, pero en general bastante bien. En general los Sí. orales, no sé cómo lo están manejando en todas las materias, pero lo que pasa es que independientemente en todas las carreras y en todas las materias siempre hay orales, justamente porque uno en la vida cotidiana se maneja con el idioma verbal, no solamente, y gestual también, no solamente con mandar un examen escrito o presentar un examen escrito. Eso manéjenlo y tenganlo en cuenta, no solamente en esta, en muchas más, porque una de las cosas que se notan cuando se manejan en el oral nuestro, por lo menos estoy hablando en la materia nuestra, no es simplemente, o sea, nosotros no es simplemente para que sepan de memoria el tema, sino para que sepan manejarse en el decir, en el comprender, en el tratar de hacer lectocomprensión, que es una de las cosas que a veces nos damos cuenta que falta y que hay que mejorar. Y no hablo en esta sola, sino en otras materias, porque pasó algo con la virtualidad que a veces sucede y a veces no en determinados cursos, que es que las docentes tenemos que hablar solitos, o sea, nosotros tuvimos que pedirle a ustedes muchas veces que apaguen cámara, simplemente porque o sea, se nos caía el internet, mejorábamos cuando no teníamos la cámara, pero realmente cuando tenemos cámara nos sentimos mucho más cómodos. No solamente nos pasa a nosotros, lo conversamos con otros profesores también, y hay veces que notamos, podemos notar si comprenden algo o no con los trabajos prácticos. Y a veces en los trabajos prácticos una de las cosas que, por ejemplo, no es lo que más, no es lo que apreciamos realmente, es que directamente lean PowerPoint, sino que lo expliquen, que lo comenten. Una de las cosas que tenemos en cuenta para los parciales, y te lo digo a vos, Anito, en particular, es nos gusta que expliquen lo que comprendieron, no que copien y pegan. El copiar y pegar nosotros nos damos cuenta. Y es más, de hecho, tratamos de hacer preguntas en que puedan elaborar respuestas en el sentido de poder volcar a un escrito lo que ustedes piensan. O no estoy hablando, yo no estoy diciendo que piensen y que nos vuelquen su opinión personal, pero sí su elaboración personal sobre algo analizado, porque evidentemente no vamos a poder cambiar lo que dice una constitución porque pensemos distinto a la constitución, sea del país que fuere, pero sí podemos explicar qué lo vemos, en qué artículo vemos, es decir, mostrar que hay sintaxis, que hay un trabajo de interpretación de lo que leen para después interpretarlo a cómo lo explican. Y eso muchas veces no se da. Por ejemplo, he visto parciales en que una pregunta tan simple como explique las características del sistema continental o del sistema inglés, y ponen que se basa en el precedente que uno es escrito, y es algo más que eso. O sea, incluso la forma de decirlo, no es
poner tipo telegrama, tal cosa, tal cosa y tal cosa, sino mostrar que pueden redactar, mostrar que pueden elaborar. ¿Se comprende lo que explico? ¿Vos cómo lo viste, Rox? Eh, yo sinceramente me sentí muy cómoda, trabajaron, siempre cumplieron, y me gusta mucho este sistema que, que implementamos y que nos permite un poquito la virtualidad, pero también se puede, yo creo que no hay que perder algunas cosas de la virtualidad cuando volvamos a la presencialidad, ¿no? Igual ustedes ya terminan, pero bueno, tal vez sigan alguna otra cosa perfeccionándose, o sean docentes y tomen esto como un tip que puede ser interesante, que es el hecho de la evaluación constante, aunque sea pequeña, aunque sea cortita, el tema de saber si entendieron después de la clase, o cuando preparan algo, como dice Lili, ver cómo quedó el resultado con los podcasts, por ejemplo, que fueron cortitos y que tenían que escuchar o prácticamente escuchar si fueron todos videos, porque en algunas otras materias las hago escuchar lectura y, por ejemplo, algún audiolibro para que elijan el material donde se sienten más cómodos y desde allí. Bueno, pero quiero decir, se notó que buscaron bien estructurar el mensaje, em, incorporar, digamos, todo lo importante. Y todas estas cosas que uno como estando de este lado se entera eh, con los resultados. No nos queda otra que molestarlos con evaluaciones y con formas un poquito más novedosas de producción. Bueno, que la verdad yo estoy muy agradecida a la virtualidad porque me enseñó inmensa cantidad de cosas y bueno, y seguimos con nuestra formación continua en UMSA y bueno, en UBA también, en cursos de tendencias virtuales y cómo enriquecer las clases, porque de verdad que, bueno, es otra forma. Em, Así que yo la verdad que me sentí muy cómoda, les agradezco, me sentí bien en el sentido de que nuestro esfuerzo era recepcionado y era devuelto con las mismas ganas y con la misma lealtad, digamos, por incorporar el conocimiento. Así que cada uno, digamos, con su modalidad y con mayor rendimiento algunos y otros con un poco menos, pero todos con compromiso. Eso se notó. Así que bueno, por mi parte realmente agradecerles. Otra de las cosas que les comento, pero para todas las materias, no para esta sola, se los comento con conocimiento de causa, de haberme aplicado otras personas, otros docentes, así como ustedes se reúnen, nosotros también. Participan en clase, en todas, estoy hablando en la nuestra, ustedes se presentaron en todos, tuvieron asistencia, los trabajos los hicieron, completaron todo, pero traten de tener participación en clase porque les permite a los docentes saber si comprendieron o no, y no saber eso simplemente cuando llegan al parcial, que es por blanco o negro, es por aprobado y calificado o no. Entonces, si ustedes en la clase tratan de tener más participación, no presencial solamente, no estoy hablando de que no estén asistiendo a clase, estoy hablando de que puedan preguntar si hay algo que no comprenden, volverlo a decir, si hay algo que lo saben de otro lado, con otro material, con otra herramienta, con otros recursos, brindarla, porque esa es la ventaja que tenemos, es que hay muchas cosas hoy en día que tenemos acceso y es tanto el material, absolutamente tanto el material al cual uno tiene acceso, y ustedes a través de otros profesores, pero de ustedes mismos, de sus actividades, o de sus trabajos de investigación, que muchas veces nos traen a nosotros algún artículo que nos hace bien a nosotros, nos enriquece y nos sirve para el futuro. Entonces tengan en cuenta también de a lo mejor sumar un poquito más la participación, digamos,
de interrelación con el docente en clase. E incluso entre ustedes, nosotros en las últimas clases hemos configurado el aula para que ustedes puedan ingresar antes que nosotros, perdón, no antes que nosotros también podíamos ingresar, pero para que ustedes entre ustedes en el curso pudieran interrelacionarse. Yo ya sé que tienen los WhatsApp y tienen WhatsApp aparte de los nuestros y todo eso, pero en el aula conozco otras materias en las cuales usan este espacio del aula en que están todos, incluso para charlar de cosas de ustedes, como cuando estaban en presencial, que llegaban, se preguntaban esto, lo otro. Es muy lindo que puedan no solamente, sino tener la vista, además de poderse oír entre ustedes. Bueno, para nosotros también fue, cuando digo para nosotros, en este caso lo voy a hacer personal, para mí fue muy importante saber cuando yo incorporé los choice, que yo sinceramente en los 2 primeros les dejé que hicieran los intentos que quisieran, cosa de que no solamente aprendieran el sistema, que no sabía si lo habían tenido en otras materias o no, sino que se habituaran al tema, cosa de que estuviera calificado con aprobado, no con nota de 10, de 9, sino con aprobado. Y realmente fue bueno. El sistema sí nos permite ver, por eso se los dije en el tercer intento o en el cuarto, perdón, intento no, en el tercer choice o en el cuarto, que les iba a poner 2 intentos solamente, porque nos permitía ver, y una vez que veían la calificación, no estoy hablando de todos, estoy hablando en general y estoy abarcando turno mañana, turno tarde. Es decir, no hablo de nadie en particular. Nos permitía ver que, por ejemplo, en un examen que estaba en un choice que estaba desaprobado, después cuando veían que estaba desaprobado, como les permitía el cambio, por eso les para que practiquen y todo, pum, lo cambiaban y de repente tenían como 9 o 8, ¿entienden? O sea, todo eso el campus lo permite ver. Pero habitúense en esto que dijo Roxana, la virtualidad vino para quedarse, no estoy hablando de que vaya a seguir solamente virtual la vida de todos nosotros, porque la interrelación con ustedes es muy importante, y de hecho a mí me encanta cuando ustedes pueden venir, contar, hablar y hacerlo de otra manera, pero estimo que todo este año ustedes lo van a seguir usando todo virtual. No sé cómo viene con la ola primera, segunda, tercera o la número que sea el año que viene, pero apréndanlo porque ustedes también van a ser, o podrán ser si quieren, futuros docentes, porque pueden capacitarse o aprender para ser ayudantes de cátedra o auxiliares, y vamos a seguir en esto, o sea, en esto que lleva mucho más tiempo el preparativo de este sistema virtual que la clase en sí. La clase en sí es interrelacionarlos, darles un contenido, darles algo que se prepara, pero posibilitarles para que ustedes vuelvan a investigar un poquito más, sobre todo en otras materias. Yo sé que tienen materias en que tienen que comparar derechos, por ejemplo, o sea, que tienen que comparar, no sé, vamos a suponer, el sistema inglés que estudian por el traductorado, con qué pasa en Argentina, pero los trabajos prácticos quizás son distintos, de distinto contenido y distinto material, si es de lectura estoy hablando, ya sé que de distinto material lo es, si es de un sistema inglés a un sistema norteamericano. Sé que tienen trabajos prácticos sobre eso. Traten de ahondar sobre eso porque hoy en día y a futuro viene mucho material y mucho trabajo práctico sobre ese tipo de cosas. Me gustaría que nos comenten a nosotros qué tipo de trabajos, si tienen trabajos en otras materias sobre este tema. El otro día me preguntaban, no me acuerdo si era turno mañana o turno tarde, que me preguntaban que tenían, creo que era turno tarde, que tenían que trabajar, estaban preocupados porque tenían examen sobre un trabajo práctico, un examen de contratos, que no entendían cuál era el objeto o lo importante en un contrato. Bueno, ese tipo de cosas son cosas que si ustedes lo preguntan, ustedes lo saben, nosotros como docentes, además abogadas, no solamente, o sea, no estoy hablando de tratos, podemos explicarle cosas que quizás a los traductores lo ven como
como lejanos, no que no lo comprendan, sino que además a veces no saben dónde buscarlo. Y es muy simple buscarlo si se les dice dónde, o explicarles de dónde los pueden tomar. Por eso, ¿qué trabajo práctico tienen, por ejemplo, cuestiones de estas? Jessica, que te estaba mirando que asentías con la cabecita. No, yo curso también esa materia y no, de jurídica, sí, no, jurídica y la cuestión del derecho privado como que también me costaba mucho, igual a mí me costaba mucho el derecho en sí. Cuando arranqué nada más traductorado, nada, no pensé que me iba a acercar tanto, sabía que era público, sabía que me iba a acercar al derecho desde una mirada desde la mirada de la traducción, pero no sabía que me iba a interesar tanto. Nada, eso, me gustó mucho el recorrido en la facultad por todas las materias de derecho, porque desconocía la implicancia que tenía en la vida cotidiana, porque posta la tiene, y bueno, eso me impacta y de hecho me interesa mucho ir por la cuestión del lenguaje claro a nivel jurídico. Entonces, es como que cada día me comprometo más con esa parte del derecho que la verdad la desestimaba por lo que siempre digo, la opacidad que solía tener para mí y lo inalcanzable que parecía. Y bueno, esta materia, derecho público con el público, con el profesor Schiavini, que la verdad que fue un excelente profesor con el que pude más o menos ver el abanico de temas que ocupa y el derecho. Nada, la verdad que me siento súper contenta y sé que es apenas el inicio de algo que me interesa y mucho. Mm. A lo mejor te conviene ¿Derecho privado con quién ven? ¿Cómo? dos cosas. La A mía, lo la mejor te que- conviene Espera. inscribirte en Derecho, te Inscribirte en dice Derecho. Lili. Otra carrera más, no sé si quiero hacer otra carrera de grado, pero sí me gustaría alguna maestría o algo en algún momento, eso sí. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta que el derecho es la vida de todos nosotros desde antes de nacer hasta después de morir. O sea, todo lo que es derecho, sea que se vea en derecho público, en derecho privado o en derecho internacional, en el caso de otras cuestiones que hacen a la historia del derecho o a los tratados vigentes del derecho, o en el caso de ustedes en traductorado en derecho comparado, pero ustedes tienen público y también tienen privado. Rige la vida desde muy chiquito, antes, desde la concepción hasta una persona que fallece, donde se inscribe. Y la gente no sabe que el comprar una casa, alquilar una casa, pagar un cheque, abrir una cuenta en un banco, no sé, montones de ejemplos, está todo son leyes y normas jurídicas. Entonces, incluso ustedes, fíjense que ustedes van a hacer traducciones, la cantidad de vocablos que tienen que saber dónde buscarlo, no digo que lo sepan de memoria. Nosotros los abogados miramos permanentemente la ley del código. Ustedes también van a tener que hacerse de elementos para saber buscar, ni siquiera para tenerlo, para saber buscar. Pero eso, si no se dan cuenta que la vida es así, y que el traductorado es así, y que derecho también es así, a lo mejor después quizás no puedan hacerlo bien. ¿Se entiende? Yo preguntaba, dos cosas les que preguntar. Una es bastante sencilla. ¿Qué pasa si tienen en la traducción algún vocablo en latín que es tan común para nosotros los abogados? ¿Lo tienen que traducir o tienen que escribirlo en latín? Yo lo dejo en latín, lo dejamos en latín. Está Y bien. supuestamente si es como muy usado en castellano lo tenemos que dejar. Si no es muy común, lo traducimos. Perfecto. Les voy a, Roxana, ¿qué te parece si le subimos dentro de un rato? O le damos un link para que lo lean, incluso les va a servir en otras materias también, sobre ese famoso stare decisis, que ustedes lo tienen en cuenta para nosotros porque lo hemos dado, y también saben lo que es porque lo ven en inglés, pero que van a ver la diferencia quizás entre las posibilidades que da un autor y otro, que a veces dicen que se refiere a algo y no a otro. Y ese sí, vos me dijiste, Jessica, o Bianca, que lo dejan igual,
pero aún en un texto van a ver que algunos dicen, bueno, se puede interpretar, la famosa interpretación que les dio Roxana en la unidad 2, se puede interpretar de tal cual manera, pero capaz que en otro texto se puede interpretar de otra manera, dependiendo no solamente de la circunstancia en la cual se usa, sino también de la óptica en la cual la mire, por ejemplo, el abogado que les vaya a llevar a ustedes algo para traducir. Muchas veces les van a llevar algo y va a estar visto solamente con la mitad del código, es decir, con la parte que le favorece a ese abogado. Y ustedes dicen, ay, pero esto significa otra cosa. Y bueno, ustedes van a traducir lo que ven, no lo que piensan. ¿Se entiende lo que digo? No es la opinión de ustedes. Entonces, dentro de un ratito les voy a subir 2 materiales. Nico, sobre todo vos, tratá de leerlos, porque a mí me gustaría que los interpretes y los tengas en cuenta, por lo menos uno de ellos, ¿sí? Puede ser como lectura. Sí. Bueno, si se corta... Y como segunda pregunta es, ¿con quién cursaron privado y qué es lo que ven en privado? Yo la cursé con Clerc en el turno noche hace 2 años y vimos derechos personalísimos, vimos familia y vimos algo de contratos, no mucho, que también fue bastante interesante. Ahí la cuestión de familia me gustó mucho. Y eso es lo que recuerdo. Y derechos personalísimos también. ¿Les puedo pedir un favor? Que nos envían a través del medio que ustedes puedan, a Roxana y a mí, el programa de público y de privado. La pregunta del otro día, de esa inquietud que noté, de qué pasaba con contratos, me di cuenta que tienen específicamente temas que les complicaba, y así lo vemos, y lo vemos. Si pueden, mándenlo de contratos y de público y de privado. Me interesa muchísimo. Si quieren el de procesal también. Todos los otros dos. Sí, también, sí. ¿Ven quiebras en algún... En el segundo Zoom los leemos entre Roxana y yo y le hacemos algunos comentarios en pos del derecho inglés y del derecho estadounidense. Entonces, fíjense así de paso, si ven quiebras y sociedades en algunos, porque ¿ven también? Sí. Se ve, pero se ve, en privado lo vemos medio por encima. Yo lo hice a la mañana con Rivas y no me acuerdo la otra profe quién era. Lo vimos rápido, digamos, lo vimos. Y en jurídica se ve un poco mejor, en jurídica 2. En jurídica 2. ¿En jurídica lo ves en inglés o en castellano? Sí, en inglés, pero tenemos que leer también la ley de quiebras y la ley de sociedades. Para poder traducir. La nuestra del código. Hagan una cosa, pásennos el programa ahora, que Roxana y yo lo leemos rápido, que para ella y para mí eso va a ser, digamos... Sí, fácil. Fácil. Y si podemos, y preparen ustedes los tips de dudas que tengan sobre eso, que es de otra materia, pero preparen los tips de dudas a ver si lo podemos hacer en el segundo Zoom. ¿Vale? Se está por cortar, reanudamos en el próximo, pero trátennos de mandar en este corte. Así lo vemos. ¿Sí, Rox? No hay ningún problema. Dale. ¿Lo mando por el chat acá en el Zoom? Sí, no, por el chat, si querés en WhatsApp, es como para... A mí, si podéis, mandámelo por WhatsApp, porque así yo que soy... Bueno. Lo miro al teléfono mientras las tengo a ustedes en el Zoom. Entonces, yo lo tengo. Mandalo en el chat, no tengo problema porque me queda en el aula, pero sobre todo que ahora los voy a conversar con ustedes, me gustaría poder tener el otro llamado teléfono en la mano. Entonces, para repasar, tienen privado, público, procesal tienen también. Sí. Y jurídica que 1, 2, 3, 1 y 2. Sola, jurídica. 1 y 2. 1 y 2. ¿En una qué contenido tenían? El sistema jurídico inglés y americano, más que nada. Y familia también. De público. Y el contenido de los sistemas jurídicos en particular, porque en derecho comparado no se da el contenido en particular. El contenido de los sistemas jurídicos en particular, ¿lo tienen en lengua 1 o en lengua 2? Creo que en lengua 1. Lo veíamos bastante a fondo los sistemas jurídicos. Eso, fíjense, eso es lo que me interesa conocer. ¿Sí? Bueno, a mí me interesa todo. Así que... Dale, vamos. Hasta luego.
Listo, chicos, mándenos eso y seguimos en el segundo ciclo. Nos volvemos a ver en unos minutos. Gracias. Lo de lengua 2, Sí, es todo comercial, todo comercial, sí. comercial y procesal. Ujú. Y parte de penal un poquito. Básico. Bianca y Nico, si tienen alguna pregunta sobre esto de lengua jurídica que quieran que nosotros, estoy abriendo la número 1. Para ahí tiene también delitos y cuasi delitos Es la última. Pero y tiene derechos intelectuales. Sí. Es como amplia la historia. es todo privado, pero básico. Ese Chicos, es anual, ¿no? no, Bianca y Nico, traten de decirnos si Y son todas anuales. son anuales. Bueno, lo que les están dando de cosas y tienen que hacer hincapié les puede ayudar a ustedes. Estoy hablando básicamente desde el punto de vista del derecho civil nuestro, perdón, civil y comercial nuestro, es fundamentalmente el Código Civil y Comercial. Y para el procesal, simplemente Se corta. el procesal no lo tienen con otra materia ustedes. No, tenemos procesal solo. El solo tiene. Bueno, miren, de estas unidades que tienen acá, en lengua jurídica 1, tienen sistema anglosajón, que eso lo tienen clarísimo. Bueno, ahí les mando 2 o 3 links que van a tener, si les gusta, la diferencia entre uno y otro. A lo mejor ya lo tienen ustedes por la profesora. Nosotros también lo teníamos, de los cuales les subimos uno solo para leer en su momento. Derecho constitucional, lo vimos acá, ¿no, Rox? El sistema en la norteamericana y también vimos la británica, la comparación con la argentina en el material. Derecho de familia y contractual y ambiental, que te fascina, Cami, Rox. Sí. Derecho ambiental tenés en lengua jurídica 1, que tenés agencias en los Estados Unidos, en Europa, y los tratados internacionales y situación en Argentina. Sí. Sí, comparar en derecho ambiental no comparamos. No, ya sé, no es materia nuestra, pero ¿por qué no le damos? No, vimos la agencia de Estados Unidos, pero nada más la mencionamos. Ese igual en jurídica de la mañana del año pasado no llegamos a verlo. No sé si vimos lo mismo que Jessy. ¿Tienen examen pendiente o no de eso? No, yo ya la rendí. Listo, de esa no tienen, así que no hay problema. Bueno, no, porque si no les pedía a Roxana que les dé unos tips de eso. Ahora voy a la otra, voy a lengua jurídica 2. Lengua jurídica 2 tienen derecho comercial, societario, real y procesal, ilícitos en el derecho civil y en el derecho penal. ¿Qué es lo que les cuesta de acá más? A ver, háganos preguntas de eso, a ver en qué les podemos ayudar. Con el derecho argentino, por supuesto. No te escucho, Jessica, estás muy bien. A mí me cuesta darme cuenta de las sociedades, las distintas sociedades. En inglés, el tema es en inglés y en castellano cuáles son las mismas, por eso estoy con ese tema. Y todavía no pude leer mucho de la ley de sociedades, algunas cosas puedo leer, pero se me está complicando. Bueno, esperen un poquito, vamos a hacer esto. En cuanto a las sociedades, yo les hablo de las argentinas, porque es la que conozco. De las inglesas no les puedo hablar,
perdón, de las norteamericanas, porque tendría que leerme la ley previamente y no la conozco. Bueno, de las argentinas, lo que más básico tienen que tener es, la ley nueva les habla de sociedades unipersonales, que ahora se modificó de vuelta, y de sociedades de varias personas. Cuando son de varias personas se dividen en dos partes. Les estoy hablando en grande y en simple para que después amplíen, pero lo estoy haciendo como tip para ayudarlas a ustedes. Les digo, para ayudarlas en la comprensión, no en el contenido. Una vez que conocen las sociedades hay de dos formas. Aquellas en las cuales los socios contribuyen con su responsabilidad personal y su patrimonio personal, y aquellas en que solamente contribuyen con lo aportado. Con lo aportado, que es la porción del capital que compran mediante, por ejemplo, acciones. Por ejemplo. ¿Por qué dije por ejemplo? Porque hay otra que se llaman cuotas. Cuando se trata de SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, se van a llamar cuotas, la participación de los socios. Y esas cuotas responden a un capital. Vamos a hacer una aclaración previa para todo tipo de sociedad. Todo tipo de sociedad. Párenme si no lo entienden, o agregar Roxana cuando... Sí, yo les agrego esto. A ver, en derecho hay situaciones en las cuales se tipifican con elementos muy puntuales cosas que pasan en la realidad. Bueno, si dos o más personas se unen porque quieren sacar un rédito económico y realizar una actividad comercial, la ley define determinados tipos, esos elementos que se ponen en una situación, se llaman tipos legales, ¿no? Tenemos dos ramas del derecho que tenemos tipos, los delitos, que son con este y este aditamento, y las sociedades, que son con este aditamento. Como dijo Lili, actualmente hay sociedades de una persona o sociedades de dos o más. Las típicas son las que parafraseando un poco lo que dijo ella, pero las que acotan la responsabilidad al capital que se aporta, ¿sí? Y entonces no les tocan el capital personal, que ocurre también cuando es una sola persona, tiene esta posibilidad de decir, bueno, yo voy a aportar a esta sociedad que inscribí en la Inspección General de Justicia, en capitales allí, y tienen direcciones provinciales en toda digamos, en toda la República, en cada provincia. Direcciones provinciales de personas jurídicas. Dice, yo inscribo, yo, Roxana, inscribo esta sociedad y el capital que va a cubrir todo lo que yo realice a nombre de la sociedad va a ser 100.000 pesos, por ejemplo. Entonces, se divide mi patrimonio del capital social. Se separa. Se divide, quiere decir que se separa. Entonces, la persona 1 o 2 o 3 o 18 que formen la sociedad van a responder con ese capital. Bueno, ¿por qué llaman tipos? Porque son de una determinada forma y no otra. Tienen las que son específicamente... Espérame un poquito. Dale. Espera. Dale. Espera, porque te fuiste muy adelante y ellas estaban preguntando de diferencia de sociedades. Está bien lo que les está diciendo porque sirve para todo, para que entiendan lo que es una sociedad. Para todas. Les está diciendo lo que sirve para una sociedad. Pero lo que ella llama tipos se refiere a la denominación. La palabra Exacto. tipos implica si tiene nombre y apellido el tipo de sociedad, por eso se llama así. Y a la pregunta que vos hiciste, Gaby, vos preguntaste que no entendías las diferencias. Las diferencias tienen que ver con esto de los tipos, por eso se fue Roxana a los tipos. Tiene que ver con la palabra responsabilidad y tiene que ver con la palabra capital. La palabra capital es lo que te explicó.
Es decir, vos persona vas a elegir aportar X suma de dinero con la cual si la perdés, la perdés. Porque la gente piensa en las sociedades para ganar, pero también se puede perder e ir a la quiebra. Entonces, ¿con qué vas a responderle a tus deudores de la sociedad? No a los tuyos personales. Con lo que aportaste. Más de eso no te toca en tu casa privada, por ejemplo, si te pasa un embargo. A eso se refiere Roxana. Por eso les dije separar y no dividir, nada más que por eso. Entonces, los tipos son los nombres y apellidos de las sociedades. Unas responden solamente con lo que aportaron, que son la SRL y las sociedades anónimas, sociedades por acciones. ¿Y qué es Perdón, esto? puedo decir SRL, Sociedad Responsabilidad Limitada. Y Y- Sociedad por Acciones, eso. Y la otra, las que son de sociedad de responsabilidad ilimitada, ahí sí responden con todo lo que le encuentren a ese socio. Es responsabilidad ilimitada. En general se llaman sociedades comanditadas, en la cual hay dos tipos de socios. Unos que responden, digamos, con toda la solidaridad con la empresa y otros que no. Entonces, en síntesis, y ahora te dejo a vos, Roxana, seguir. En síntesis, el tipo es el nombre que le da la ley, no el que le inventemos nosotros. No podemos. Claro. Una cosa es que la llamemos sociedad IPF. Otra cosa es la sociedad, no sé, Molino Sociedad Anónima. Y otra cosa es lo que le estamos diciendo, es el nombre que le da la ley para que exista regulación específica, que esa es la que está en la ley de sociedades. La regulación específica de las sociedades anónimas. La regulación específica de las sociedades. ¿Qué? Cuando Sí. dice que los socios responden con solidaridad, ¿a qué se refiere? A que no responde Que solamente responden- con el capital aportado. Ah, ok. Pero eso está en lo que te estaba empezando a explicar Roxana. Espera que te hago la diferencia para responderte tu pregunta y después volvemos para atrás para hacerlo en orden de entender la ley. Porque una cosa es que te estemos respondiendo, digamos, tu pregunta, y otra cosa es que estamos tratando en pocos minutos de darte una ley de sociedades para que la puedas vos leer después y entender. O sea, la ley de sociedades te habla de primera parte y segunda parte. En la primera parte te da los lineamientos generales para ser sociedad, quién administra una sociedad, qué responsabilidades tiene el que administra una sociedad, y qué es esto de capital aportado y capital integrado. Punto 1. Esa es primera parte de la ley de sociedades. La segunda parte de la ley de sociedades son los tipos, es decir, distintas normas sobre sociedades que regulan específicamente en una parte la sociedad de responsabilidad limitada, en otra parte la sociedad en comandita por acciones, en otra parte la sociedad anónima, y en esta hay una diferencia. Sociedad anónima de menos de 9 socios o más de 9 socios, por ejemplo. Pero léanlo bien por si me equivoco, yo sociedades no doy ese mucho, les estamos contestando por la práctica. Y ahí hay otra diferencia que es las sociedades de servicios públicos, por ejemplo, la que se dedica a brindar servicios esenciales para la vida de toda sociedad. Por ejemplo, el subte, los trenes o otro, depende. Eléctrica, servicios eléctricos. Servicios eléctricos, ¿está? Bueno, entonces, en la primera parte se aplica a todas. Es decir, son las palabras generales que tienen que aprenderse para después saber en tal sociedad el que representa a la sociedad, por eso les habla la primera parte de representación, en la segunda parte le dicen, las sociedades anónimas se llama presidente, y en las SRL se llama gerente. Eso por un lado. Pero por otro lado quiero que sepan que en toda sociedad hay un órgano deliberativo y un órgano ejecutivo, como vimos en la Constitución Nacional y en todos los países que nosotros vimos. El órgano que lleva a cabo la gestión se va a llamar directorio en general o gerencia, si fuera SRL. En cambio, el órgano que delibera y establece en vez de decirle la política a seguir por un país, le digo la gestión a hacer por una sociedad, se llama asamblea. Sí, Rox, seguiles vos ahora. Sí, lo que les quería decir es este concepto de solidaridad. En derecho, decir que algo es
o sea, que dos personas son solidarias, saben bien que es que responden por todo y con todo lo que tienen. No es que son buenas. No es una virtud, es un mazazo en la cabeza. Entonces, todo lo que tenga que el capital esté representado en acciones o en cuotas como la SRL, quiere decir que está delimitado a esa parte la responsabilidad de la sociedad y no a los socios. Todo lo que diga comanditada o en comandita, es que, salvo que esté representada en acciones, que es muy parecida a la SA, es que responde uno de los socios, digamos, ilimitadamente, solidariamente, y el otro no. Yo siempre tengo mnemotecnias medio estúpidas, pero que a mí me sirvieron mucho. El socio comanditado, ¿sí?, es el que responde con todos sus bienes. Y el comanditario, que yo siempre digo que no es otario, es el que responde solamente con los bienes sociales. Tenemos otro tipo de sociedad que no se llaman de capital, sino que son personales, que es la sociedad de capital e industria. Uno aporta capital y otro aporta el trabajo. En general, el salame que aporta el trabajo es el que responde por todo. Y el que aporta el capital, siempre el que aporte dinero se va a ver beneficiado en responder solo con lo que aporta para el fin social. ¿Está? Otra cosita. Mira el programa, Rox, así seguimos el programa de ellas. No, pero era porque me interesa esto, porque después si quieren les puedo hacer un cuadrito, que tengo algún cuadrito de sociedades como para que sigan la ley, pero lean la ley porque ya no pueden tener miedo a leer las leyes, porque No. ya, es decir, Vamos a otra cosa que les preguntan en el programa. Nociones básicas de estados contables, documentación societaria, estados contables, porque a ustedes les piden traducción. ¿Qué es esto de nociones básicas de estado contable? ¿Qué libros tiene que llevar sí o sí, obligatoriamente, cada sociedad? Los libros, ustedes en la práctica lo deben haber escuchado bastantes veces. Generalmente los libros de actas de asambleas, porque es el órgano que delibera y fija qué se puede hacer o no. Aclaración previa. Todo lo que se puede hacer en una sociedad siempre tiene que ver con la primera parte de que le dije de la ley, del objeto de la sociedad. No es que si la sociedad va a dedicarse a fabricar galletitas, se le puede ocurrir ese día decir, me viene cómodo, voy a fabricar autos. No. Si quiere fabricar autos, tendrá que hacer otra sociedad o modificar el objeto social. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si no modifica ese objeto social, lo que pasa es que la sociedad no va a responder por eso que esté fuera de su objeto social. Pero sí van a responder por hacer un ilícito quienes usan y manejan la sociedad, es decir, los que estén a cargo de la representación y gestión. La otra cosa, el otro libro, aparte del libro de actas de asamblea, los libros del directorio, el libro de actas del directorio. ¿Por qué? Porque en la asamblea se nombran y designan los representantes. Nombran y designan los representantes y la ley les va a decir que es cada 2 años, que duran 2 años en su mandato y demás. En cambio, en el libro de directorio se van a hacer una pequeña síntesis en acta de la gestión que resuelve hacer un directorio. Es decir, la asamblea le ordena gestionar la compra de 1 millón de galletitas. Bueno, el directorio va a elegir con cuál presupuesto, a qué país, a quién. ¿Entendido? Es como, vos tenés la orden de comprar algo. Fíjese ahora con las vacunas. ¿Tenemos la orden de comprar vacunas? Bueno, vamos a ver si se la compramos a China, a Japón, a Rusia, las hacemos acá, esto, lo otro. La gestión a cargo de quién representa la sociedad en uso. ¿Para qué? Porque no todas las sociedades a veces tienen 100 socios y no van a estar todos los 100 socios mandando. ¿Entendido? ¿Se entendió la diferencia? A ver, el otro libro, una vez por año, libro de acta de asamblea, libro de acta de asamblea de directorio. ¿Querés que comparta acá? Porque tengo la ley. Dale. Una vez por año, comparto. La sociedad tiene que hacer balance. Es otro estado contable obligatorio, balances. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí les viene a ustedes una traducción.
Los balances, No puedo compartir, porque Bueno. no me deja. los no importa. balances se hacen una vez por año y tienen que estar aprobados. ¿Aprobados por quién? El balance va a ser hecho por el directorio, pero lo va a presentar a la asamblea para que se lo apruebe. Una vez que queda aprobado, está bien. Y junto con el balance va algo que se llama cuadro de ganancias y pérdidas. Cuadro de ganancias Sí. y pérdidas. ¿Mm? Ese cuadro de ganancias y pérdidas, esperen un poquito que estoy tratando de ver. ¿Qué? Sí, dale. No, que está también el estado de resultados. ¿Eh? Que tiene, el estado de resultados es Exacto. otro elemento que tienen que presentar, que es, ¿qué es lo que está diciendo? Llama así. Es la cuenta de ganancias y pérdidas, que en general se manifiesta y se ve en un cuadro que tiene todas las ventas, servicios, gastos ordinarios, todo lo que sean honorarios, y sueldos y jornales, gastos de estudios, investigaciones, en fin, Otra cosa más. todo lo que se haya. Dale. Otra cosa más. Con eso Dale. que yo les dije que se apruebe una vez al año, o sea, perdón, una vez al año siempre y cuando el estatuto, el contrato social diga que se hace una vez por año. Hay empresas que conviene hacerlo 2 veces por año, pero eso generalmente es una vez por año. Eso es lo que va a permitir que si una empresa no le va bien, tenga, y esto se los digo por otro tema que sé que les sirve, tenga que saber si está en estado de cesación de pagos o no. ¿Qué es el estado de cesación de pagos? Bueno, es cuando no pueden afrontar los compromisos que tuvieron y entonces hay un plazo, la gente a veces no lo cumple, las empresas no lo cumplen porque creen que pueden modificar la cosa y está bien a veces, pero es el plazo en el cual la ley les dice, si ustedes ven que la empresa no puede seguir, tienen el deber de pedir el concurso. ¿Qué es el concurso? Es un estado pre-quiebra, antequiebra, digamos, para decirlo y explicarlo someramente. ¿Hasta ahí se entendió? El concurso, que es el concurso preventivo, sería Sí, te lo expliqué. Preventivo. Sí, te lo expliqué. Eso antes de pedir la quiebra, ahí se puede evitar la quiebra, quizás. Claro, exacto. Se hace para eso. Exacto. Ok. Exacto. Ok. Espera, a ver, vamos a ver qué otro. ¿Hasta ahí se entendió de quiebras más o menos, perdón, de sociedades? ¿Qué faltaría? De acuerdo a lo que ustedes tienen leído, que ustedes saben el material, yo no. A ver. Ahora dedíquense a estudiar la diferencia entre Argentina con lo que tengan de Estados Unidos o de Inglaterra, no sé qué les estarán pidiendo. Otro de los temas que tienen acá es, a ver. Perdón, algo que pueden necesitar mucho es que se pueden abrir filiales en el exterior. A mí me ha tocado que justamente tenían que venir traducidas los estatutos. En general, lo que se llama estatuto o escritura o instrumento de constitutivo es lo que tienen que ustedes a veces traducir para que acá, a mí me ha pasado en la Inspección General de Justicia, pueda yo abrir una filial porque está autorizada. No solamente eso, en general tienen que traducir o hacia un lado o hacia el otro el estatuto social para que valga en otro país, que es esto mismo que digo, el acta constitutiva, la escritura en la que debe hacerse. Fíjense que hay, las sociedades más simples se pueden hacer a veces por instrumento que no sean escritura pública, con firmas certificadas, y otro tiene que ser por escritura pública. Eso fíjense cada vez. Y también tendrán que traducir seguramente el acta de asamblea que autoriza, la asamblea que es el órgano, digamos, como el que define, es el órgano máximo de todas las, bueno, bien. Y seguramente tengan que traducir algún
¿por qué el estatuto? Porque dice todas las facultades de quienes pueden representarlo y demás. Y seguramente tengan que traducir algún poder que le den algún director o el acta de directorio que resuma la idea de que se tomó en la asamblea, y designe quién va a hacer las tareas, digamos, administrativas para abrir esa filial. Puede ser para un lado. Digo, siempre tienen que ver este tipo de cosas que estén secuenciadas para ver que quien viene o va a representar a la sociedad esté facultado por todos los órganos, Esa es el una tarea, asambleario y el directivo. esa es una tarea que normalmente la hacemos nosotros los abogados. Está bien, pero para preguntar a un abogado, che, está todo acá, falta algo, Pero porque a veces lo que tienen que traducir, que más importa de todo, o sea, todo eso que dijo lo tienen que traducir, pero no dejen de poner toda la aclaración de los sellitos y las firmas. Porque las aclaraciones de los sellitos y las firmas tiene que ver con esto que están preguntando ustedes de la ley de sociedades. Es decir, si la sociedad está constituida, si está registrada con esos sellitos y las firmas en la Institución General de Justicia, o si está en el interior del país, en las direcciones provinciales que hay en cada lado, la sociedad es regular. Se llama regular a algo que está bien, que está legislado como la ley dice. Si la sociedad no está bien registrada o completamente registrada, la sociedad se llama irregular y hasta ese interín van a ser responsables los socios a título personal, porque todavía no están formados como sociedad. Hasta ahí estamos con todo lo que es. Fundamentalmente puede ser regular, no regular. Si es regular es porque está de acuerdo a uno de los tipos legales que establecen las sociedades. Si no es regular, a veces es porque no es un tipo legal o porque no terminaron el trámite. Y eso varía la responsabilidad de quienes están ahí. Bueno, vamos un poquito a derechos reales. ¿Derechos reales estudiaron? Sí, está en la unidad 3. ¿Qué deudas hay ahí? No, todavía no llegamos, a la noche no llegamos a ver eso, no sé a la mañana. Sí, no sé. ¿Hasta cuándo? Sí, bueno, pero ¿Hasta dónde es el examen que tienen la semana que viene o el próximo de esta materia? no sé, Ya lo yo tuvimos. llegué a reales y pasé, pero no sé, yo estoy a la mañana. Acá les dice De patrimonio. última se preguntaba algo que... Bueno, acá les dice patrimonios, bienes y cosas. Patrimonio es una universalidad. Escuchen, se los explicamos muy simple. Patrimonio es una universalidad. Es decir, el conjunto de bienes y cosas. Y les leo esto de lo que tienen en el programa, porque está en la unidad 3, porque pasa, después tienen abajo, en la unidad 6, derechos intelectuales. Y los derechos intelectuales también integran ese universo. ¿Sí? Porque la ley los asimila, no porque sean lo mismo, pero la ley los asimila, eso de bienes y cosas. Perdón, quiero decir una cosa, el patrimonio también incluye las deudas, incluye los bienes y las deudas. Acá les dice posesión, tenencia y titularidad. Si les dice esto, es porque están diferenciados, que no pueden usar indistintamente esas palabras. La posesión es la capacidad de disponer. En cambio, el que tiene disponer es una palabra técnica, disposición. En cambio, tenencia no. Tenencia puede usarlo, pero no puede modificar, ni venderlo, ni comprarlo. Es decir, imagínense una casa. El que alquila una casa tiene la tenencia, pero no tiene ni la posesión ni la titularidad. ¿Quién tiene posesión? El que tiene la cosa, pero puede disponer. ¿Quién tiene titularidad? El que está registrado en los registros, si es que es una cosa registrable, es decir, si en el registro de la propiedad inmueble, en el registro de propiedad automotor. En cambio, si no es registrable, lo que más importa, ¿saben qué es? La posesión, es decir, tener la cosa en la disponibilidad de uno. Por eso cuando ustedes van abajo, que les hablan de los ilícitos, miren que estaba en algún lado esto de los ilícitos, de los ilícitos que está en la unidad 5, cuando tienen uno de los delitos que acá no se los nombran, pero es el robo, quien pierde la posesión, aunque no sea dueño, si viene alguien y se lo desapodera, es porque hay robo.
Bueno, ¿qué otra cosa básica para este Zoom? Primero, ¿les sirve algo más de acá específico que quieran preguntar? Acá tenés Mirá, quiero ver ellas porque a ver si les sirve algo que no, que nosotros lo sabemos todas, pero vamos a ver a ellas. Nico, vos. No. Vamos a algo que es muy difícil hasta para nosotros, y no sé si ustedes saben la diferencia. Unidad 5 de Rox. En la 5 les dice los Sí. ilícitos en el derecho civil y los ilícitos en el derecho penal. Y les aclara Ahí va. entre paréntesis delitos. ¿Por qué les digo la diferencia? Porque ustedes tienen los delitos, ¿se acuerdan que tienen los crimes y los, ¿cómo se llaman nosotros los que son más livianitos en inglés? Bueno, los delitos son Los torts, creo que los Eso. torts, por ejemplo. Eso, no me acordaba el nombre. Bueno, en civil hay delitos y hay otros que se llaman cuasi delitos. ¿Qué significa cuasi en nuestro derecho? Que se parece a, que tiene la apariencia de. Entonces, cuasi delito les parece delito, pero no es delito. ¿Y en qué consiste esto de los delitos y cuasi delitos civiles? ¿Qué rasgo genérico habría? Los rasgos genéricos que se llaman ilícitos. Ilícitos, y tienen responsabilidad del ilícito. ¿Y la responsabilidad en qué se traduce? ¿Que van presos? No, nada en civil va preso. La responsabilidad es que se traduce en una obligación, por ejemplo, de indemnizar. Entonces, si uno comete un accidente de tránsito, es un ilícito. ¿Cómo se traduce? ¿Vamos a poder volver las cosas para atrás? No. Vamos a poder fijar una indemnización por los daños y perjuicios producidos. Este tema de ilícitos en derecho civil tiene directa relación con daños. En cambio, ¿qué es esto del dolo y la culpa? Bueno, ¿hay dolo y culpa en civil? Sí, hay dolo y culpa en civil. No, sí, perdón. Bueno. ¿Hay dolo y culpa en civil? Sí, hay dolo y culpa. ¿Qué significa dolo? Intención de cometer intención hacia un resultado. Por eso se llama dolo. Y culpa es, se produce el resultado, que es contrario a la ley, es decir, es un ilícito, pero no con la intención de haberlo cometido. Vamos a dar un ejemplo simple. Van conduciendo un automotor, y en la esquina chocan. Se produce un accidente de tránsito. ¿Es responsable? Sí. ¿Es responsable penal? Si hay lesiones, es responsable por un delito penal. Pero también es responsable por un ilícito civil. ¿Por qué por el ilícito civil? Porque ese accidente, si se prueba que fue intencional, fue con dolo. Pero en general no es intencional, es por culpa. ¿Entendido? En general no es intencional, es por culpa. Y si es por culpa, la responsabilidad es de pesos, se traduce en pesos, en resarcir, se llama resarcimiento. En volver para atrás y tratar de resarcir al estado anterior a la producción de ese ilícito. Por ejemplo, si un constructor construye una pared y lo contrataron con un contrato de locación de obra para construir una casa y la casa se viene abajo, como pasó en Estados Unidos, la responsabilidad que es, independientemente de las muertes y todo eso, la responsabilidad es por todos los daños que produjo y que se vino abajo y volver a construir todo uno. Él o por el Código Civil le da posibilidad de hacerlo, él o por a través de otro. No estoy diciendo que lo vaya a hacer a él, porque yo, dueña, no lo dejaría construir al mismo que me tira la casa abajo, pero sí a pagar todo lo que resulte de ese daño y ese perjuicio y ese lucro cesante. Todo eso tiene que ver con ilícitos en civil. Y en penal pasa algo como lo de sociedades. Solamente son delitos los que la ley dice que son delitos. El Código Penal se divide en dos partes. Me apuro porque está por terminar el Zoom. El Código Penal se divide en dos partes. Una primera parte que es la parte general y una segunda parte que le da los tipos.
tipos. Tipos son los nombres de los delitos, que nosotros le digo nombres a ustedes. No lo digo. Homicidio, lesión, estafa, fraude, robo, hurto, Pero todo ustedes esto. no le digan Eh, nombres, llámenle tipos. Yo a veces le doy una palabra simple para que, Tipos. como lectocomprensión, pero no para que la digan. Y esos tipos están Y yo descritos, Ah, bueno, dale, perdón. esos tipos están descritos en cada artículo del Código Penal. Si ustedes van y googlean Código Penal Argentino actualizado, váyanse a algo que los profesores no nos gusta que nos digan el índice, pero váyanse al índice, ustedes como traductoras de derecho, y ahí van a decir los nombres de los artículos, y entonces van, eligen el que más les gusta y lo leen. Eso se llama tipo. Y el tipo en penal no les dice, penal no les prohíbe nada, el Código Penal no prohíbe nada, sino que describe cuál es la conducta que va a ser encuadrada como delito. ¿Cuál es la conducta? La palabra es conducta. Es decir, la conducta que alguien comete para hacer un ilícito penal. El ilícito penal, hay algunos que son por dolo, solamente por dolo. Y hay unos pocos que pueden ser por culpa. El dolo, ¿qué es? La intención de querer producir el resultado penal. Es decir, van a matar, van a estafar, van a falsificar, van a quitar la libertad. Esa es la conducta encuadrada. Y el resultado se llama consumado, la palabra técnica, conducta consumada hacia el delito. Si dicen conducta, si dicen otra palabra que no sea consumada, puede ser tentativa, así que no la cambien. Y la otra, que el penal les dice la pena. Siempre les dice la pena, por eso es penal. ¿Qué es la pena? Ahí sí, de prisión o de inhabilitación en algunos. Y les dije, para hacer la síntesis y dejarla Roxana, es que hay dolo y hay culpa. El dolo es la intención de querer cometer el resultado del ilícito. Y la culpa es, no quiso matar, pero murió. ¿Sos responsable? Sí, por culpa. Es decir, condujo ese vehículo en la calle, chocó en la esquina. ¿Y qué pasó? Chocó en la esquina y murió alguien. ¿Lo quiso matar? No, pero es responsable por culpa. Sí, Roxana. Sí, y anoten esto. Yo siempre lo doy en la primera parte, el lenguaje, pero este año no lo di. Anoten los tres tipos de culpa, anótenlos. Por negligencia es hacer menos de lo que podría haber hecho. Bueno, imprudencia es hacer más de lo que podría haber hecho y se generó el problema. Y impericia es lo que podemos caer todos los profesionales porque estamos habilitados para un montón de actividades que se supone que sabemos por el título habilitante, pero no las sabemos. Ustedes ¿Ok? como traductoras Y también. en eso caen las malas praxis de todos. ¿Ok? Bueno, y otra cosa que les quería decir, como para completar el despelote del día, porque la verdad que es mucha información, pero viene bien como para hacer un repasito, que allá les dijo el ejemplo de Miami. Bueno, yo les digo que ojo con eso, porque también hay un instituto que es muy importante que se pueden encontrar, que es la prescripción. Es la vida de un derecho, puede morir en pasado determinado tiempo, ¿sí? Hoy todas las prescripciones en Argentina tienen un plazo máximo de 5 años, bueno, en general es ese plazo, antes eran de 10. Entonces eso se llama prescripción liberatoria. Se libera por el paso del tiempo la persona que cometió un ilícito, ya sea civil, cuasi delito, o un delito también puede ser, que lo han escuchado en las noticias, pero bueno, para que sepan un poco que para que exista seguridad jurídica, el delito, es decir, no tiene que haber pasado el tiempo, y en un punto también el paso del tiempo genera también seguridad para que todo no pueda ser punible todo el tiempo ni toda la vida de las personas. Bueno, Ahí tenemos un minuto. en este minuto final, primero despedirnos de ustedes, pero que no sea Un despedida. aplauso. No, despedida, pero que no sea despedida. Estoy diciendo que por ahí ustedes tienen materias de derecho que no se puede, o sea, se presume que uno sabe el contenido. Sí, Jessica. No, les estaba diciendo, porque estábamos despidiendo. Mira que entre nosotros a ver si.
estábamos diciendo, al igual que lo hacemos todos los años, o sea, con Roxana cada vez que era presencial lo hacíamos y virtual también. Independientemente que hayamos terminado la cursada, que quede solamente colocarle al final y las notas, que igual quedábamos a disposición, lo hacíamos presencial y también se los decimos ahora, que quedamos a disposición para cualquier tipo de eventualidad que crean que podemos solucionar o que podemos disipar o ayudar en algo. O sea, así como recién nos abocamos a tratar ciertos temas que hacen al derecho civil y al derecho comercial, y a veces rápido hicimos un poquito de derecho penal, a veces, muchas veces les va a pasar en la profesión que tienen que hacer traducciones o algo que no comprenden o les tocó algo así. Bueno, tienen nuestros contactos, así que pueden contactarse, lo mismo, no sé en la profesión o en la carrera, si les falta algo tienen que hacer algo, ¿de acuerdo? O sea, los números de teléfono los tienen y eso. ¿Faltó algo más que quieran? De esto que estábamos viendo recién, tipo de... No, ahí me vino. ¿Está? ¿Quedó más claro? Me vi en lo de sociedad, me vino bárbaro. Bueno, La verdad que me vino. no tenemos problemas. Así que- Lo que pasa es que no es el contenido del programa, por eso no podíamos hablarlo si ustedes no nos dicen. O sea, yo porque me enteré de otra forma, y a través incluso a la noche me habían comentado, pero si no me comentaban yo no sabía que tenían eso y no se los podíamos volcar porque, bueno, nos teníamos que tener al programa también. A eso me refiero cuando digo el feedback, que hablen en cámara, que muchas veces nosotros no podemos abocarnos a algo porque si no nos preguntan o no nos comentan, aunque sea pregunta, no podemos. Entonces, para nosotros fue un gusto, para mí en particular fue un gusto tenerlos, estamos a disposición y voy a subir para Nico. Ojo, también les sirve a ustedes para lengua jurídica, por lo que acabo de ver. Les voy a subir 2 o 3 herramientas, no son de lectura obligatoria, pero sí necesarias si lo quieren de otra manera, porque sé que les va a servir. Y un placer haberlos tenido, ¿sí, Rox? Sí, no, yo quería decirles que tanto Lili como yo formamos parte de un colectivo interesante de 16 profesionales que hacemos análisis de casos permanentes yo diría que desde las 16 tenemos por lo menos 32 especialidades, 2 cada una, juntamos, seguro, y hacemos análisis de casos permanentes y tenemos una especie de cooperativa de trabajo, ya se genera una cosa en red. Lo que quiero decir es esto, que cuando nosotros le damos una opinión y a nosotras dos especialmente nos interesa la teoría jurídica de los casos complejos, por eso tenemos como un nado, digamos, por muchas de las disciplinas, porque hemos practicado todas las disciplinas dentro del derecho prácticamente. Y bueno, y somos referentes incluso de profesionales abogados que nos consultan y de escribanos y de contadores y de peritos que nos consultan cómo seguir sus casos. Igualmente los traductores también nos consultan. O sea, esto es sin ánimo de lucro ni nada, sino que tenemos un backup como para poder responderle rápidamente si nos consultan algo. O sea que no duden. Fíjense hoy que a través de una pregunta que gracias a Dios hicieron, tanto Roxana como yo, sin mirar libros, sin nada, empezamos a contestarle y a aclararles cosas, no para responderles porque sí, sino lo que le dimos es una forma de poderlo estudiar más fácil. O sea, en realidad Sí, un marco, por lo menos. Lo que hicimos es tratarles de llevar en síntesis un formato para que ahora cuando lo lean lo puedan comprender más rápido o decir, ay no, esto faltaba porque esto era importante. Esa es la idea. Esa es la idea, pero en serio, a veces nos cuesta. Ya sé, no se puede hacer, ni nosotros con cualquier grupo, ni ustedes con cualquier profesor. Pero traten siempre de lograrlo, porque realmente es más fácil y es mejor. ¿Sí? Bueno, voy a subirles, escúchenme, les envío acá les subo un material que les puede llegar a servir para las otras materias. A Nico, hay uno de ellos que me gustaría que lo leas un cachito más en profundidad, no de memoria, porque si bien te sirve para otras materias, también te sirve para el nuestro, que es la comparación entre
el sistema continental y el sistema no continental en derecho comparado. ¿De acuerdo? Ok. Dale. Te lo subo acá, que es de ayuda, porque en realidad lo dimos, pero digamos, refuerza conocimiento. Muchas gracias a todas y no nos despedimos, hasta siempre. Y a todos. Sí, por supuesto, pero a Nico todavía lo vamos a volver a ver, creo. A las chicas no sé cómo es el campo Sí, sí. virtual, si nos van a conectar, no nos van a conectar, si va a ser automático. Bueno, Me dijeron que la inscripción es automática, pero lo que no sé es si nos van a poner en pantalla o no, porque ese campus, el aula lo forma el campus, pero el contenido lo tenemos que marcar nosotros. Así que Nico, te vemos en julio, ¿sí? Dale. Bueno, Gracias, un placer. Chao, hasta luego. hasta Gracias. luego. La verdad que fue un Encanta. placer, ¿eh? Sí, la Muchas verdad, gracias. igual. Nada, Bueno. nos acompañaron, eso es lo que notamos. A la distancia nos acompañaron y también esto que ustedes recién señalaban de que se nota que trabajan en red porque lo fomentaron en nosotras. Así que eso también, la virtualidad. Bien, Así que genial. Gracias. bien, bien. Notó el compromiso de ambas, que estuvieron todo el tiempo, se dieron todas las clases, el material fue bueno, y siento que aprendí mucho. La verdad que me voy contenta porque a mí me encanta el derecho igual, pero me encantó la materia, así que, y se lo quiero decir, yo también soy docente y me gusta cuando... Sí, yo sé. Después que dije que se iban a preparar, me acordé que vos eras docente. Sí. Exactamente. Es bueno cuando me dicen, está buena las clases, la Lo que verdad pasa es que fue muy novedoso el año pasado y nos costó a todos saber que teníamos que hablar prácticamente al principio era hablar con una máquina. claro. Después teníamos que aprender a manejar la máquina, es decir, hoy se nos cortaba y no sabíamos si era desde acá, o si era el sistema, o si era ustedes, hasta que después tuvimos que aprender. A mí lo que más me costó fue aprender el delay. O sea, yo que estoy acostumbrada a hablar ligero, digamos, tuve que contenerme y esa contención de contenerme muchas veces yo me escuchaba a mí misma y creía que sonaba como si yo no supiera. Y era que tenía terror a que se cortara y yo no sabía ni cómo iba a hacer el aula en el horario sincrónico. O sea, costó, pero gracias a Dios. Listo. Bueno, cualquier cosa seguimos a disposición, ¿de acuerdo? Saben cómo ubicarnos. Gracias. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Encantada. Chao, Chao, chao. hasta luego.